Diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa. Este constituye la guía para el investigador hasta el final de la ruta. Los diseños son útiles para someter las pruebas de hipótesis y responder a las preguntas de investigación. Para poder encontrar qué tipo de diseño conviene a la investigación que estamos desarrollando, existen 3 pasos para poder desarrollar este diseño de investigación apropiado. El primero, definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación, ya sea experimental, no experimental o múltiple. Precisar el diseño específico y los procedimientos para su implementación y justificar el porqué de esta elección. Cabe resaltar que en la ruta cuantitativa, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño, tal como fue preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, si no podemos hacer nuestro estudio en el lugar, habremos de sustituirlo por otro similar. ¿Qué tipos de diseño se utilizan para investigar en la ruta cuantitativa? Bien, tenemos dos, los experimentales y los no experimentales. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y sus consecuentes diseños sean mejor que otros. Es decir, no consideramos que el diseño experimental sea mejor o no que el diseño no experimental. Ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características y la decisión sobre la clase de investigación y diseño específico habrá de seleccionarse o desarrollarse dependiendo del planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. El término experimento tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. Así hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos la apariencia, nos cambiamos de look y observamos el efecto que causa en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. La segunda denominan a los experimentos estudios de intervención porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella, en comparación con quienes no lo hacen. Es posible realizar experimentos con seres humanos, otros seres vivos y ciertos objetos, pero siempre observando rigurosamente los principios éticos. Diseños experimentales manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones denominadas variables independientes para observar sus efectos sobre otras variables, las variables dependientes, en una situación de control. Los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales son 3. La primera es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Después, la medición de las variables dependientes y el control sobre la situación experimental. Los diseños no experimentales los podremos definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural para analizarlas. Dentro de los diseños no experimentales tenemos los transversales. Estos transversales
Su característica es que se recolectan los datos en un solo momento. Tenemos los longitudinales, donde hay varias recolección de datos en diferentes momentos, según como el investigador requiera. Dentro de los estudios transversales tenemos el transversal exploratorio. Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Transversales descriptivos. Recordemos que estos estudios buscan indagar el nivel o el estado de uno o más variables en una población, en este caso en un único tiempo. Y los correlacionales o causales. Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa o efecto, es decir, causales. Dentro de los diseños longitudinales tenemos de tendencia. En los diseños de tendencia se recolectan datos de una población que en todas las mediciones es la misma, pero las muestras son distintas, parcial o totalmente. En los diseños de evolución de grupo o corte se estudia una subpoblación o un grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculado por uno o más factores como la edad, la región geográfica, la exposición a un hecho, el periodo de inicio de una enfermedad o su estado de salud, etc. Las muestras son distintas, parcial o completamente. Y en los diseños de panel, los casos son siempre los mismos en las distintas mediciones. En casos, llámese personas o animales, etc. Los estudios de casos son considerados por algunos autores como una clase de diseños a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras que otros los ubican como una clase de diseño experimental o un diseño cualitativo etnográfico. También han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método. La realidad es que los estudios de casos son todo lo anterior. Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Los podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar la hipótesis y apoyar el desarrollo de la teoría. Entonces, bien, repasemos. Dentro de los diseños cuantitativos tenemos dos tipos de diseños, los experimentales. Estos experimentales se dividen en preexperimentales, cuasi experimentales y experimentos puros. Recordemos que la definición de diseños experimentales pues son aquellos en los que nosotros podemos manipular completamente las variables dependientes. Los no experimentales los tenemos como transversales y longitudinales. La diferencia entre estos dos es el número de recolección de datos que se obtiene. En los transversales solo es un único momento y los longitudinales pueden ser varios momentos. Dentro de los transversales tenemos los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales o causales. Y dentro de los longitudinales encontramos a los de tendencia, los de evolución de grupos, o mejor conocidos como cortes, y los de panel. El diseño de investigación cuantitativa representa el plan o la estrategia para obtener la información pertinente con el fin de responder al planteamiento del problema. Su propósito es responder la pregunta de investigación, probar o desaprobar hipótesis y comenzar el método de estudio y sus procedimientos. En una misma investigación pueden incluirse dos o más diseños de distintos tipos, es decir, pueden ser diseños múltiples. Y el desarrollo o la elección de este diseño depende totalmente del planteamiento del problema, la hipótesis y los recursos disponibles.